Y volvemos en el programa Vamos, Somos Chilenos. Eh, Les habla María Fernanda González Barandica y estoy junto a Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado, y con Ricardo Poveda, director de Revista Individuo. Daniel. Sí, oye, una de las cosas que quería mencionar es que el día de ayer era el día del asalto y toma del Morro de Arica. Entonces, no salió nada en las noticias, el día de la infantería, un momento y un hecho histórico importante en la vida nacional, cuando algunos regimientos, el primero de línea, el segundo de línea, el tercero de línea y el cuarto de línea se toman el Morro en menos de 55 minutos, que fue una victoria importante para Chile, que le permitió, digamos, seguir avanzando hacia el norte y, digamos, recuperar tantos terrenos que eran nuestros. Así que un saludo al ejército, al arma de la infantería, y desgraciadamente no, nada se mencionó en las noticias. Bueno, en realidad yo creo que ha sido una tónica del gobierno en el sentido de olvidar la historia, dejarla atrás. No, entonces, esta no conmemoración implica que los más jóvenes dejamos de hacernos parte de la nacionalidad y de todos aquellos que nos hicieron o hicieron de Chile lo que hoy es. Así es. Bueno, Quisiera también mandar un saludo a todos los camaradas del Parche Rojo, a la infantería, Arica siempre Arica, y honor y gloria al general Baquedano y también al coronel Lago, que hicieron una gesta realmente heroica, muy, muy rescatable. Bueno, en este programa recordamos entonces y les claro, dimos salud. y agregar de que los que se tomaron el morro fue el pueblo de Chile, nuestra gente, el chileno, el roto chileno, los que somos nosotros, no esta Así gente es. que trata de implementar. Es el roto chileno, somos nosotros, el pueblo de Chile, quien se tomó el morro de Arica con un valor y una valentía y una entereza tremenda. En otras noticias, ayer partió el Consejo y creo de que los llamados en general, tanto del gobierno, de los consejeros, de las autoridades, fue a acuerdos. Asume como presidente de esta institución Beatriz Hevia, que ella es del Partido Republicano, es abogada, y como vicepresidente Aldo Valle, quien pertenece a la oposición y fue ex rector de la Universidad de Valparaíso, de la Escuela de Derecho. En la tarde se formaron las primeras comisiones, comenzaron a trabajar y a mí me llamó la atención el hecho de que se estableció o se señaló de que había sido muy sobria esta ceremonia, todo muy institucional, cuando en realidad la primera pregunta era, cada vez que nosotros elegimos autoridades, creo que yo el piso mínimo es que les exigimos que efectivamente no sea un circo, y que se comporte como tiene que comportarse una autoridad. Por lo tanto, creo yo de que este primer encuadramiento de que sí somos una convención distinta, eh, a mí me pareció un poco insultante a la ciudadanía, porque finalmente son empleados públicos, los estamos eligiendo, le estamos dando una responsabilidad, por lo tanto, el circo aquí tiene que quedar completamente afuera. Daniel, ¿cómo viste la implementación en este primer Prefiero día? darle la palabra a Ricardo. Ricardo, partimos con Ricardo. Ricardo. Sí, yo comparto la opinión. Creo que el hecho de que nos sorprenda habla del deterioro grave que han sufrido nuestras instituciones y también señalar que tampoco nos empolinemos la perdiz con eso. Claro, son gestos que son importantes, son una buena señal, pero no perdamos el foco de lo importante, que es la discusión constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente Boric señaló que por cómo está el proyecto, él llamaría a aprobar. Entonces, harto ojo, porque si el presidente Boric considera que esto es un proyecto que le hace bien a su proyecto político, a su visión de Chile, creo yo que eso nos dice también de qué es lo que realmente está detrás. Hay que harto ojo con eso. Una Bueno, vamos a ver constitución qué habilitante, dijo el Partido Comunista. militante, claro, el partido. Daniel. Claro, vamos a ver, porque recordemos que el presidente Boric, antes del plebiscito de septiembre, dijo, y lo dijo también la ministra Vallejo, que una vez terminado el proceso el 4 de septiembre no había más. Se respetaba el rechazo y se respetaba el apruebo. Pero después del 4 de septiembre, digamos, cambió de opinión, pues dijo, no, tenemos que seguir con una nueva constitución. Y ahora, en realidad, dijo que
que pasara lo que pasara con esta constitución, ya no voy a insistir más en este gobierno de hacer una nueva constitución. Vamos a ver qué va a pasar, porque en realidad yo creo que hay un esfuerzo importante de tratar de mejorar la constitución, que en mi opinión, nuestra constitución no necesita ser cambiada. Ese es solamente un capricho del Partido Comunista, el Frente Amplio y de toda la izquierda totalitaria, que desgraciadamente fue apoyada por el conglomerado, digamos, Chile Vamos, que en muchas oportunidades yo lo he dicho, que se dio un giro a la izquierda más o menos violento, y apoyó este nuevo proceso constituyente, a pesar de que el artículo 142 de la Constitución decía claramente que si ganaba el rechazo continuaba vigente nuestra actual Constitución. Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos. Yo creo que hay una responsabilidad tremenda del Partido Republicano de que tiene que llegar a un buen logro. Yo no sé qué va a pasar, ¿ah? Pero en el ambiente en que yo me manejo y con la amistad y siempre, digamos, voy a la feria los días miércoles, que es mi mayor fuente de información de poder censar qué es lo que dice el pueblo, el asunto no tiene buen pronóstico, ¿ah? La gente no quiere nada con los políticos y me han dicho que nosotros aquí vamos a rechazar, lo que hagan lo vamos a rechazar, porque no estamos dispuestos a que estos políticos se ganen la plata sin hacer nada y yo que me tengo que levantar todos los días a las 4 de la mañana a cargar los sacos, preparar la instalación, etcétera. Entonces por eso yo creo de que en realidad este nuevo proceso constitucional no tiene buen destino. Yo creo que nació muerto. Sí, además yo creo que el encuadramiento comunicacional estuvo es una constitución que nace de un acuerdo de todos nosotros, pero lo que yo hubiese esperado es que el foco estuviera es una constitución mejor que la que tenemos, porque finalmente lo que tienen que llamar al votante, o sea, yo como votante tengo la elección de elegir la constitución actual o esta constitución nueva, pero lleguen a acuerdo o no lleguen a acuerdo los políticos, no creo que sea lo más relevante es si Pero la mira, constitución efectivamente reconoce mis derechos. Fíjate, María Fernanda, que el proceso anterior, mucho se cuestionó la Constitución de 1980, diciendo que tenía un origen ilegítimo, que era ilegítimo en su origen, ¿ah? Porque no había sido aprobada, digamos, por el pueblo, lo que en lo hecho así fue, ¿ah? Pero se legitimó durante el ejercicio, tú sabes que está la legitimidad durante el ejercicio. Bueno, este nuevo proceso constitucional tiene el mismo vicio, porque no fue consultado al pueblo. Entonces, el presidente Ibarra dice, hay que escuchar al pueblo, ¿por qué no hicieron un plebiscito de entrada si es lo que correspondía, de acuerdo al artículo número 5 de nuestra Constitución? Luego, este proceso constitucional, y si se llega a aprobar esta Constitución, indudablemente que tiene un vicio que es ilegítima en el origen. Y es una cosa que hay que considerarla. Entonces, recordemos de que este acuerdo fue entre un grupo de 4 o 5 personas, digamos, para hacer una caricatura. No fue una decisión, digamos, del pueblo, porque el pueblo ya se manifestó y dijo, no queremos una nueva constitución, queremos que siga vigente la actual. Y eso no se respetó. Y junto con eso, vuelvo a insistir, no se hizo un plebiscito de entrada que se debió haber hecho. Y no lo hicieron porque sabían que iba a ser rechazado nuevamente. Ricardo, ¿tú has podido ver alguna normativa previa o la has podido guiar por lo menos el proyecto de los expertos? Y yo siento que por lo menos uno escucha a los expertos y están completamente enamorados de su proyecto, en el sentido de que lo ven como algo perfecto y logramos entender si efectivamente esto fue producto de un acuerdo. Lo lógico sería de que los expertos no quedaran completamente conformes finalmente con el producto, porque tuvieron que ceder en determinados aspectos. ¿Tú lo has podido ver, Ricardo, más allá de la Constitución? ¿Lo has revisado? Sí, sí, de hecho sí, y la verdad que creo lo principal acá es evitar el sesgo que a muchos les puede generar el que haya sido redactada por expertos, comillas, comillas. En el fondo, un experto del Partido Comunista y un experto del Partido Republicano pueden tener las mismas credenciales, pero van a llegar a conclusiones diametralmente opuestas. Entonces, no nos engañemos en pensar que los expertos son como una especie de seres neutros que van a proponer algo que va solamente en el bien de Chile y que no buscan llevar agua para su molino, porque esto no es así. Entonces, cuando analicemos que el hecho de que los expertos estén conformes con su trabajo, quiere decir que efectivamente hubo un proceso de negociación y eso no asegura que en su expertise ellos consideren que eso sea lo mejor para Chile. Ellos consideren que eso es lo mejor para la defensa de sus ideas y de los que están detrás de ellos. Que digamos que estos expertos no los elegimos nosotros, el pueblo, no, eligieron los partidos políticos
Entonces, yo soy bastante desconfiado en ese sentido. Lo principal es que es una constitución, un anteproyecto de constitución que tiene conceptos bastante ambiguos, conceptos que pueden ser interpretados para un lado o para el otro, y para los que tenemos formación jurídica sabemos que en el fondo el que va a decidir qué significa un concepto u otro, en último término es el juez. Y sabemos que los jueces no tienen una visión neutra tampoco. Todos tienen una visión política, ideológica. Entonces, cuando hablamos de derechos sociales que tienen un desarrollo progresivo, que existe un principio de no regresividad, claro, uno puede decir quién no puede querer educación adecuada, salud adecuada, pensiones adecuadas. Claro, de buenas a primeras uno podría decir, es bueno que eso esté regulado, pero con mucho ojo con la letra chica, considerando especialmente que el hecho de que se señale que siempre es con responsabilidad fiscal, ¿qué es la responsabilidad fiscal? ¿Qué se entiende por responsabilidad fiscal? Para un gobierno conservador, responsabilidad fiscal es gastar lo menos posible, es decir, disminuir el gasto. Para un gobierno de izquierda, responsabilidad fiscal es aumentar las fuentes de ingreso del Estado para poder solventar, lo que puede incluir incluso endeudarse. Y es más, hay una parte de la economía política que considera que es sano endeudarse, y considera que es sano tener un cierto porcentaje de inflación, y considera que es sano tener un porcentaje de desempleo. Entonces, y cada vez que se presenta algo como que un experto propone que tal cosa es así porque está aceptado, yo pondría ojo, porque hay cosas que para un experto de un sector pueden ser muy claras y para otra no. Por ejemplo, eh, una forma de disminuir el desempleo podría ser que el Estado entregue trabajos en el mismo Estado, es decir, el empleo estatal. Nosotros sabemos que en el fondo eso solamente va a generar más inflación, pero para otros puede ser, no, efectivamente estamos disminuyendo el desempleo. Para algunos, una política pública como, por ejemplo, entregar bonos y subsidios puede ser una forma en la que se puede eh, solventar las necesidades sociales, necesidades económicas, y para otros puede ser una política económica nefasta, como fue el caso de los retiros de pensiones. Entonces, acá, entendiendo que la Constitución busca limitar el poder y que la Constitución como concepto es desconfiada del poder, porque claro, uno puede decir que hay personas que son correctas, que son personas honorables, que tienen una buena intención, pueden hacer ejercicio del poder con una constitución de manera correcta y responsable, sí, pero nuestra historia política, nuestros políticos eh, normalmente no tienen esas características, sino todo lo contrario. Son personas que más bien son populistas, que buscan obtener efectos inmediatos, que buscan dejar contento a su sector cuando sea pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, las constituciones no buscan habilitar, y por eso me parece rescatable el concepto que tú señalabas del Partido Comunista. Que el Partido Comunista considere que este anteproyecto es un proyecto habilitante, quiere decir que les permitiría a ellos gobernar como ellos quieren. Y para quienes sabemos lo que realmente implica el comunismo, sabemos que lo que ellos quieren es algo muy distinto a lo que quiere, por ejemplo, alguien eh, de centro, o de centro derecha, o de derecha. Entonces, que una constitución sea un guante que permita que cada uno lo use a su discreción, creo yo que eso es complejo. Y de hecho, la principal característica de nuestra constitución actual es que impone un marco estricto, gobierne la derecha, gobierne la izquierda, gobierne el centro, gobierne quien gobierne. Obviamente, hemos sufrido un deterioro institucional y la constitución en muchas partes no se aplica. Hay muchas disposiciones constitucionales que hace cuenta como que no existen porque no se aplican. Nadie las aplica, hay un consenso, lo que es un error. Y en este caso, este anteproyecto de nueva constitución es tan escueto en algunas partes, tiene una regulación muy precisa en otros temas, que la verdad a mí me genera cierta suspicacia. No sé, Daniel, María Fernanda, qué pensarán ustedes, pero esa es mi opinión No, personal. sobre todo cuando colocan ahí que Chile es un Estado democrático, social y de derecho. Esa es la puerta abierta a lo que es el socialismo y posteriormente al comunismo, porque finalmente va a ser el Estado que va a ir tomando todos los derechos sociales y llegando a lo que es el totalitarismo, ¿ah? Entonces, por eso me tiene preocupado. Yo estuve analizando el capítulo uno. El capítulo uno de nuestra Constitución, un capítulo, el artículo uno de nuestra Constitución es un artículo que yo lo encuentro perfecto, está muy bien, demuestra lo que es nuestra sociedad y cómo debe ser nuestra sociedad.
desgraciadamente lo desmantelaron o trataron de parafrasear. Entonces ya de ahí ya partimos mal. Entonces yo en realidad no estoy muy happy, digamos, con este nuevo proyecto de constitución. Y tal como dice Ricardo, digamos, los expertos, digamos, claro, son expertos entre comillas, porque en realidad tal como si uno compara a un experto comunista con un experto del Partido Republicano, indudablemente que hay diferencias importantes y muy marcadas. Entonces, si tuvieron que negociar, indudablemente que algo hubo que ceder una de las partes. Y lo más probable, quien más cedió debe haber sido el área de la derecha, porque el comunismo, tal como dijo Boric o Vallejo, en realidad tenemos que seguir avanzando, aunque a veces tenemos que ceder, pero lo importante es avanzar, que era el mismo concepto que tenía Allende con todo su grupo de políticos, ¿no es cierto? Avanzar sin transar, decían ellos. ¿No? Y previo a eso, recuerdan ustedes, Eduardo Frei Montalva, que era la revolución en libertad. ¿Ah? O sea, siempre este concepto de totalitarismo, digamos, de imponerle al pueblo. Pero el pueblo de Chile en realidad no está dispuesto a que le vulneren su libertad y su derecho a la propiedad principalmente, ¿eh? Y menos el derecho a la vida. Así que yo creo que en realidad, por eso yo creo de que este proyecto de constitución como que nació en medio muerto. Me alegro mucho de que haya sido elegida como presidenta Beatriz Bea, que en realidad es una excelente abogada de Osorno, muy competente y tiene una tarea importante en el Consejo Constitucional. Así que yo desde este modesto, digamos, ciudadano, le deseo todo el éxito, la felicito y que le vaya muy bien. A mí un tema que me preocupa en general es que bueno, nosotros los abogados siempre entendemos de que la Constitución está por sobre toda la legislación e interpretaciones judiciales externas. Sin embargo, creo yo que en este proyecto la soberanía se ha visto muy limitada y vamos a entender que directamente esta legislación internacional, que va en la misma línea de lo que comentábamos en el segmento anterior, o sea, la idea de la ideología de género, la idea de romper con el autocentrismo y un montón de otros puntos de la Agenda 2030 que se han ido desarrollando en el ámbito internacional, implicaría que nosotros aceptamos toda esa legislación y se rompe en el fondo esta posibilidad que aún tienen los jueces de poder elegir entre lo que dice la comunidad internacional y lo que efectivamente están legislando nuestras autoridades. Tú, Daniel, que en general has tenido un conocimiento bien acabado de la idea de soberanía, ¿cómo ves tú este enroque que se está intentando hacer? Bueno, indudablemente de que hay una pérdida de soberanía, porque ya lo vimos, digamos, con este nuevo proceso de proyecto constitucional que se inició. En realidad se vulneró completamente la soberanía y no se llamó un plebiscito de entrada. O sea, digamos, ahí se está vulnerando. ¿Eh? ¿Por qué? Porque están obedeciendo a todas estas instituciones internacionales en que le están obligando al Estado de Chile, a través del presidente Boris, que es comunista, y él dijo que estaba más a la izquierda del comunismo, a implementar una nueva constitución que le permita, ¿no es cierto?, ser habilitante, como lo dijo el señor Telier. Entonces, indudablemente con esta soberanía se está perdiendo, pero nuestro pueblo es inteligente y se va a dar cuenta y no va a permitir de que esto salga adelante. Por eso vuelvo a insistir, creo que nuestra constitución no está, digamos, yo creo que nació muerta. Tú, Ricardo, ¿cómo ves el tema de la soberanía? ¿Te gustó cómo quedó tratado hasta ahora? La verdad, no veo muchas diferencias con el sistema que tenemos actualmente, lo que no quiere decir que eso sea bueno, de hecho todo lo contrario. Nuestro sistema actual de por sí ya importa ciertas restricciones a la soberanía, dado que muchos de estos órganos internacionales tienen eh, la capacidad y la potestad para imponer ciertas normas que no revisten los caracteres propios de un tratado internacional. Por ejemplo, el caso de la Organización Internacional del Trabajo, a través del convenio 169, que si uno revisa, ese es un convenio que no tiene nada que ver con materias del trabajo, que tiene que ver principalmente con los derechos indígenas y la famosa consulta indígena, que no fue suscrito mediante el procedimiento ordinario de los tratados, es decir, no pasó por el Congreso, sino simplemente por un grupo de delegados del gobierno que fueron, estuvieron de acuerdo y listo. Entonces, ahí ya tenemos una vulneración muy evidente a la soberanía, porque yo de buenas a primeras no estoy en contra de los tratados internacionales, pero considero que
un tratado internacional debe ser suscrito con todas las reglas que establece la Constitución, ni más ni menos. Y en este caso, el anteproyecto de Constitución nos señala que esta línea es cada vez más delgada, la línea entre la legislación interna y la legislación externa o internacional es cada vez más difusa, y parece ser que este gobierno ya está trabajando con eso, porque no sé si vieron, hace unos días atrás el presidente anunció que Chile va a formar parte de la cumbre latinoamericana para una tributación global, junto con otros países de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos que se paguen en Chile van a ser compartidos con otros países del resto de Latinoamérica, de forma tal que las empresas que tributen acá pueden tributar en otros países, y eso es muy grave porque podemos tener un gobierno muy responsable fiscalmente, un gobierno que se comprometa a bajar impuestos, un gobierno que realmente se la juegue por el desarrollo económico. Pero ¿y si estamos aliados y tenemos tratados con otros gobiernos, como el de Colombia, como el de Brasil, que son gobiernos históricamente son socialistas, históricamente tienen presiones tributarias muy altas, tienen inflaciones muy altas también? En el fondo nos van a ir tirando para abajo. Es como vivir en la vecindad del Chavo del Ocho, donde cada uno trata de tirar al otro para abajo, y en el fondo no es mucho lo que se puede hacer, porque la idea de la restricción de la soberanía es esa, que ningún país te puede escapar mucho, ni para arriba ni para abajo de la norma. La idea es que todos vayan más o menos parejos, lo que es bastante mediocre considerando el nivel que tenemos en el barrio. O sea, de ver cómo están en Argentina, en Bolivia, en Perú, Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, ni qué decir. Entonces, creo yo que este tipo de acuerdos favorecen a cualquier otro tipo de países menos a Chile. Chile en particular siempre se ha caracterizado por tratar de innovar, tratar de salirse un poco de la regla general, y de hecho eso fue lo que quisieron destruir con la insurrección de octubre. No les ha funcionado todavía, pero estamos, como podríamos decir en un término coloquial, estamos cojos todavía, todavía no estamos totalmente recuperados, todavía nuestra economía está cojeando, las instituciones funcionan cada vez peor, vemos que los políticos tienen un mundo de fantasía en el que discuten cualquier cosa menos lo realmente importante, y creo yo que también todos estos temas de educación sexual, todos estos temas de género, de plurinacionalidad, en el fondo lo que buscan es, además de avanzar con su agenda, es que nosotros nos pongamos a discutir esos temas y no nos olvidemos de lo realmente importante. Que Sí, también es una crítica que yo hago a muchos de la derecha, que son reaccionarios, y en vez de estar proponiendo ellos la agenda, están simplemente respondiendo a lo que la izquierda les va tirando. Y la izquierda tiene una habilidad para inventar tonteras, o tienen una habilidad, una imaginación que realmente es envidiable. Y si vamos a responder bueno, a todo eso cada viene de tontera que afuera, pues. dicen, vamos a salir perdiendo. Todo eso viene de afuera, son copias de afuera y son instrucciones que vienen desde afuera, ¿ah? El comunismo internacional. Pero vamos a ver qué va a pasar. Y ahí creo yo que falta también un poco de visión de proyecto político respecto de la derecha. Y ese es un tema mucho más profundo y más difícil de analizar. Por lo tanto, por eso tiende a reaccionar y no tanto a proponer. No, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Les habló María Fernanda González Barandica, quien estuvo con Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado. Gracias, Daniel, por haber estado esta tarde con No, de nosotros. nada. Y gracias a Ricardo también, que nos apoya, digamos, con su expresión y sus fundamentos. Muy bien. ¿Ah? Yo creo que es una buena oportunidad para que nuestros auditores se vayan informando de cuál es la realidad de nuestro país y de nuestra convivencia, digamos, diaria, y no el sueño que promete Boric y compañía. Ricardo es un joven, él es director de la revista Individuo. Eh, Pueden seguirlos por las redes sociales y ver todo el contenido que están tratando de implementar, las ideas, la batalla de las ideas que están dando de revista Individuo. Que esté muy bien, Ricardo. Sí, ¿Quieres pasar alguna aviso antes de cerrar? gracias María Fernanda, gracias Daniel, también agradecerles a nuestros radioescuchas por la atención. Espero que los temas los hayamos tratado de una forma no tan dura, tan áspera, y en el fondo el mensaje que yo quiero transmitir es
que, claro, uno conversa estos temas, no son temas agradables, uno preferiría conversar otros temas que realmente contribuyan al avance social, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. Y lo fundamental acá, creo yo, que es eh, tener consideración de que uno puede tener ideas que son distintas a las ideas de la mayoría, y uno no tiene por qué sentirse apocado ni sentirse menos, muy por el contrario. Si el otro piensa distinto, es tema de él. Si la otra persona no quiere respetar la opinión de uno, perfecto. Pero uno no tiene por qué tener miedo, que es algo que pasó mucho después del 18 de octubre. Mucha gente que no estaba de acuerdo se quedaba callada, no decía nada. Y creo yo que esa es una actitud incorrecta para ir por la vida. Lo fundamental es ser coherente con uno mismo y no perder el optimismo, porque en el fondo, si no, esta es una batalla perdida. Esta batalla se gana Oye, y lo otro, en el día a día, con los amigos, con los compañeros de trabajo, en la feria, como dice don Daniel, que me parece un ejercicio muy, muy interesante. sí, Hablar oye, con personas comunes y corrientes. lo otro, María Fernanda, que se nos quedó en el tintero, pero lo dejaremos para la próxima, es las desafortunadas declaraciones de la ministra de Salud a raíz del fallecimiento de esta guagüita de 2 años por la incapacidad y la irresponsabilidad del gobierno y principalmente en lo particular del Ministerio de Salud. Así que lo dejamos para el próximo programa. Vergonzosas las declaraciones. Nos Sí. despedimos de nuestro auditorio y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.